Hola queridos miembros de la familia Historias del Alma. Hoy les traemos una romántica historia de amor, así que comencemos. No olviden suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna historia significativa. La biblioteca olía ligeramente a papel viejo y madera pulida, un remanso de paz donde Isla Monroe había pasado la mayor parte de sus 26 años. Sus dedos rozaron el lomo de un desgastado ejemplar de Orgullo y Prejuicio, cuyas páginas habían sido suavizadas por innumerables manos. La vida en el pequeño pueblo de Willow Creek transcurría a un ritmo tranquilo, e Isla se fundía con ella como una melodía tranquila, fácil de pasar por alto, pero imposible de reemplazar. Era la bibliotecaria que conocía todos los libros, la chica que sonreía a los niños durante la hora del cuento, la que nunca había salido del pueblo, nunca había sido besada, nunca se había enamorado. Una niña que floreció tarde, había dicho una vez su madre. Aunque últimamente, Isla se preguntaba si alguna vez llegaría a florecer. Su vida era sencilla y predecible, hasta la noche en que su padre entró tambaleándose por las puertas de roble de la biblioteca, pálido y con los ojos enrojecidos. Isla, dijo con voz áspera, aferrándose al mostrador, estaban en apuros. Cerró el libro que había estado revisando con un nudo en el estómago. ¿Qué hiciste? No podía mirarla a los ojos. Deuda. Está acumulada. Pensé que podría recuperarlo. Apostando. Se le quebró la voz. Van a tomar la casa. A Isla se le encogió el corazón. Sabía de las apuestas de su padre, de las noches en el bar, de las promesas de parar. ¿Pero esto? ¿Perder la casa? ¿El pequeño hogar donde creció, donde el jardín de lavanda de su madre aún florecía? Era todo lo que les quedaba. ¿Cuánto? Preguntó con voz firme a pesar del temblor de sus manos. 50.000, susurró. Y no hay salida. ¿A menos que? ¿A menos que qué? Su tono se endureció. Finalmente levantó la vista, con la culpa dibujando arrugas aún más profundas en su rostro. Damien Blackwell. El nombre recorrió la habitación como un viento frío. Todos en Willow Creek conocían a Damien Blackwell, aunque pocos lo habían visto. Un multimillonario director ejecutivo que había surgido de familias cercanas, ahora una presencia fantasmal en su pequeño mundo. Un nombre murmurado en historias de tratos despiadados y un corazón de hielo. Era dueño de la mitad de las tierras del condado, de las fábricas, de los préstamos. ¿Por qué a alguien como él le importaban las deudas de su padre? Aceptó liquidarlo todo, continuó su padre, con voz apenas audible. La casa, los préstamos, todo. Pero él quiere algo a cambio. A Isla se le hizo un nudo en la garganta. ¿Qué quiere? Su padre bajó la mirada. ¿Tú? Quiere que te cases con él. El viaje a la ciudad fue como un sueño, de esos en los que te enamoras y no puedes gritar. Isla estaba sentada en el asiento trasero de un elegante coche negro, con las manos apretadas en el regazo mientras el campo se desvanecía. Su maleta contenía solo unas pocas cosas, un par de vestidos, sus libros favoritos y una foto de su madre. Llevaba el conjunto más bonito que tenía, una blusa color crema y una falda larga, con el pelo castaño recogido con un clip suelto. Se sentía como un corderito al matadero. El abogado a su lado, vestido con un traje impecable y una mirada aún más penetrante, le entregó una carpeta. El contrato, dijo. 6 meses. Serás la señora Blackwell solo de nombre. Después de eso, serás libre y la deuda de tu padre quedará saldada. Abrió la carpeta con manos temblorosas. Las palabras danzaban ante sus ojos. Matrimonio. Confidencialidad. Sin implicación emocional. Una transacción fría y precisa, como comprar un coche o una casa. Solo que esta vez, ella era la mercancía. ¿Por qué yo? Preguntó con voz suave pero firme. Podría tener a cualquiera. Los labios del abogado se crisparon, casi como una sonrisa. El señor Blackwell no explica sus decisiones. Firme aquí. Dudó, con el bolígrafo suspendido sobre el papel. El rostro destrozado y desesperado de su padre le vino a la mente. La casa, el jardín de lavanda de su madre. Firmó. La finca Blackwell se alzaba como una fortaleza de cristal y acero, encaramada en una colina con vistas a la ciudad.
Isla se quedó sin aliento cuando el coche se detuvo. Había esperado riqueza, pero esto era algo más. Opulencia con el peso de una advertencia. El conductor abrió la puerta y ella salió, agarrando su bolso como un escudo. Dentro, el salón principal parecía una catedral de mármol y cristal, y sus pasos resonaban en el silencio. Apareció una mujer con un traje elegante, con expresión indescifrable. Señorita Monroe, soy Claire, la asistente del señor Blackwell. Sígame. Isla asintió, con el corazón latiendo con fuerza. El contrato estaba firmado, el trato cerrado, pero nada la habría preparado para este momento. La condujeron a un estudio lleno de libros, libros que le habría encantado explorar en otras circunstancias. En cambio, se quedó quieta, esperando al hombre que acababa de comprar su futuro. La puerta se abrió y entró Damien Blackwell. Era más alto de lo que esperaba, de hombros anchos, con una presencia que parecía robarle el aire a la habitación. Su cabello negro estaba peinado hacia atrás, su traje impecable, pero fueron sus ojos los que la detuvieron. Grises, fríos, como un cielo invernal antes de una tormenta. La miró, no con curiosidad ni calidez, sino con la mirada distante de quien inspecciona un producto. Señorita Monroe, dijo con voz grave y cortante, confío en que comprenda los términos. Tragó saliva con dificultad, obligándose a sostener su mirada. Sí. Bien. Se acercó al escritorio y cogió un bolígrafo como si ya la estuviera despidiendo. La boda es mañana. Claire se encargará de los preparativos. Esto es un acuerdo de negocios, nada más. No esperes afecto ni compliques las cosas. Sus mejillas se sonrojaron, no de vergüenza, sino con un destello de desafío. No elegí esto, dijo en voz baja, pero cumpliré el acuerdo. Pero no esperes que finja que estoy contenta. Por un instante, algo brilló en sus ojos. Sorpresa, quizá, o algo más profundo. Luego desapareció, reemplazada por su máscara gélida. Me parece bien, dijo. Nos entendemos. Él se dio la vuelta y dejó salir a Isla, con el corazón hecho una tormenta de miedo y determinación. Era una novia, pero no la clase de novia que había soñado de niña. Mañana se casaría con un desconocido, un hombre que la veía como un contrato, no como una mujer. Sin embargo, al volver la vista hacia la puerta de la oficina, no pudo evitar la sensación de haber vislumbrado algo en los ojos de Damien Blackwell. Algo no tan desalmado como él quería hacerle creer. La ciudad brillaba con luces, pero para Isla fue como entrar en una cueva fría. El coche la llevó por amplias avenidas, pasando junto a imponentes rascacielos que brillaban como estrellas lejanas. Permaneció inmóvil, envuelta en un vestido de novia blanco inmaculado que se ajustaba a su esbelta figura, con un velo transparente que difuminaba el miedo en sus ojos marrones. El vestido no fue su elección. Claire, la asistente de Damián, lo había entregado esa mañana, junto con un breve mensaje. El señor Blackwell quiere que todo sea perfecto. ¿Para quién sería perfecto?, se preguntó Isla, mientras sentía que se le hundía el corazón. El salón de bodas era una obra maestra de extravagancia. Techos abovedados, candelabros de cristal relucientes, rosas blancas dispuestas en arcos de flores. Pero no había amigos ni familiares, solo un pequeño grupo de desconocidos. Abogados, algunos empleados de Damián y un fotógrafo contratado para capturar este momento feliz y escenificado. Su padre no estaba allí. Había llamado esa mañana, con la voz entrecortada por una disculpa, pero Isla lo interrumpió. Lo hago por ti. No lo hagas más difícil. No quería oír excusas. Se paró frente a un espejo alto en la sala de espera, intentando respirar con normalidad. Los reflejos que la miraban parecían extranjeros, las mejillas ligeramente sonrojadas por el maquillaje, los labios teñidos de rojo pálido y el cabello castaño recogido en un elegante recogido. Parecía una novia, pero se sentía como una marioneta. Un golpe la sobresaltó. Claire entró, con la expresión tan impasible como siempre. Es hora, señorita Monroe. Isla asintió y salió, haciendo resonar sus tacones contra el suelo de mármol. Una suave melodía de violín comenzó a sonar, pero no pudo calmar la tormenta que la atormentaba. Cuando se abrieron las puertas de la capilla, vio a Damián de pie al final del pasillo, estoico con un smoking negro. No sonrió, ni la miró con el menor atisbo de bienvenida.
Simplemente permaneció allí, como una estatua esperando. Caminaba, cada paso más pesado que el anterior. Las miradas de desconocidos la observaban, pero ella solo se concentraba en no tropezar. Al llegar a su lado, Damián le extendió la mano y ella le puso la suya. Su palma estaba extrañamente cálida, en marcado contraste con su mirada fría. «Terminemos con esto de una vez», murmuró, tan bajo que solo ella pudo oírlo. La ceremonia se desarrolló como una obra de teatro bien ensayada. Los votos se recitaron mecánicamente, sin sentimiento. «Yo, Damián Blackwell, te tomo, Isla Monroe, como mi legítima esposa». Su voz era profunda, uniforme, sin emoción. Isla repitió sus votos con voz temblorosa, pero clara. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, Damián le dio un breve beso en la frente, un gesto más ritual que romántico. El pequeño público aplaudió, pero el sonido sonó hueco. La recepción no fue más cálida. Una larga mesa rebosaba de platos suntuosos, pero Isla solo bebió un vaso de agua, con el estómago hecho un nudo. Damián estaba sentado a su lado, charlando con abogados y socios como si no existiera. Ella lo observó de reojo, como ladeaba la cabeza mientras escuchaba, como tamborileaba ligeramente con los dedos sobre la mesa, como si contara los segundos para irse. No la miró ni una sola vez. Entonces, un camarero derramó vino sin querer sobre su vestido. Isla se levantó, disculpándose con una leve sonrisa, aunque su interior era un caos. Caminó hacia el baño intentando secar la mancha, pero el costoso vestido ahora tenía una mancha roja intensa. Cuando se dio la vuelta, Damián estaba allí. Se había quitado la chaqueta, y por primera vez, sus ojos se posaron en ella durante más de unos segundos. «No tienes que disculparte por el error de otro», dijo en voz baja, pero no del todo fría. Le ofreció la chaqueta. «Cúbrelo. Que no lo vean». Isla parpadeó, sorprendida por el gesto. Se echó la chaqueta sobre los hombros, envuelta en el aroma de su colonia, sándalo y un toque de menta. «Gracias», dijo en voz baja, pero él ya se había dado la vuelta. Volvía a la mesa como si nada hubiera pasado. Al final de la velada, mientras caminaban hacia el coche, Damián habló con voz seca: «Esto es solo una transacción, señorita Monroe. No espere nada más. No soy de los que aman, y no necesito que finjas amarme». Isla se aferró al borde de su chaqueta, el orgullo ardía como una pequeña llama. «No pretendo fingir», respondió ella, mirándolo a los ojos. «Pero tampoco soy de esas personas a las que se puede menospreciar. Si hay un trato, cumpliré con mi parte. Pero no piensen que no tengo dignidad». Por un breve instante, los ojos de Damián parpadearon. Sorpresa, quizás, o un reticente atisbo de respeto. No dijo nada, solo asintió levemente y le abrió la puerta del coche. Mientras el vehículo arrancaba, llevándolos hacia su finca, Isla miró por la ventana con el corazón latiendo con fuerza. No sabía qué le depararían los próximos 6 meses, pero una cosa sí sabía. Damián Blackwell podría creer que tenía todo el poder, pero ella no era un peón que se dejara mover a voluntad. La finca Blackwell estaba sumida en la oscuridad, salvo por el tenue resplandor dorado de los apliques que adornaban el largo pasillo. Isla estaba de pie frente a la puerta del dormitorio principal, agarrando el dobladillo del camisón de seda blanca que Claire le había preparado. La delicada tela se ceñía a su cuerpo, dejándola más expuesta que nunca. Su corazón latía con fuerza, cada latido un agudo recordatorio de lo que podría esperarle esa noche. Era la esposa de Damián Blackwell en el papel, pero el contrato no especificaba si ese título conllevaba obligaciones matrimoniales. Respiró hondo, esforzándose por mantener la calma. Había imaginado este momento de 1000 maneras diferentes, Damián exigiéndole fríamente que cumpliera con su deber, o peor aún, ignorándola por completo, como había hecho durante la recepción. Pasara lo que pasara, estaba decidida a no derrumbarse. No había elegido este matrimonio, pero podía elegir cómo afrontarlo. La puerta crujió suavemente al abrirla. La habitación era enorme, con una cama king size envuelta en seda negra, una chimenea que crepitaba suavemente y un gran ventanal con vistas a la resplandeciente ciudad. Damián estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella, todavía con la camisa blanca y los pantalones de vestir de la ceremonia, con las mangas arremangadas, dejando al descubierto sus fuertes brazos. No se giró de inmediato, pero Isla percibió la tensión en su postura,
como la de un animal enjaulado apenas controlado. «Te viniste», dijo con voz profunda y sin emoción. Finalmente, se giró, recorriéndola con la mirada, deteniéndose brevemente en el camisón antes de apartar la mirada. «Siéntate, necesitamos aclarar algunas cosas». Isla se acercó al sillón cerca de la chimenea y se sentó, con las manos entrelazadas en el regazo para disimular el temblor. «¿Sobre qué?», preguntó, intentando mantener la voz firme. Damián se acercó y se detuvo a pocos metros. Sus ojos grises eran fríos, pero algo brilló tras ellos, como si estuviera luchando consigo mismo. «No quiero malentendidos. Esto es una transacción, y espero que quede claro. No necesito que hagas nada más que presentarte cuando sea necesario, guardar silencio sobre el contrato y no causar problemas». Ella asintió, aunque un sentimiento de injusticia la invadió. «Lo entiendo, pero si crees que voy a aferrarme a ti o a usar tu dinero, te equivocas. No soy ese tipo de mujer». Arqueó una ceja, con una mueca en la comisura de los labios, que no era exactamente una sonrisa burlona. «Bueno, ya he lidiado con bastantes de ese tipo». Se acercó un poco más, observándola. «Pero tú, eres diferente, o se te da muy bien fingir». «No estoy fingiendo», respondió Isla, con la voz más cortante de lo que pretendía. «Solo quiero sobrevivir los próximos 6 meses, cumplir la promesa que le hice a mi padre e irme». Damián guardó silencio, con los ojos clavados en los de ella. Entonces, inesperadamente, se sentó en la silla frente a ella, separados solo por una mesita. «Entonces esta noche», dijo en voz baja, «deberíamos poner límites. No quiero que te sientas presionada a nada». Isla parpadeó, sorprendida. Se había preparado para un Damián frío y exigente, pero esas palabras la desorientaron. Inhaló lentamente y decidió ser honesta. «Nunca». Se detuvo, con las mejillas ardiendo, y luego se obligó a continuar. «Nunca he estado con nadie así. Si quieres, no me resistiré, pero no lo hagas por obligación». «No quiero eso». Sus palabras quedaron flotando en el aire, y por un instante, la sala contuvo la respiración. Damián la miró fijamente, abriendo ligeramente los ojos, y un destello de sorpresa cruzó su rostro antes de disimularlo. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, como si intentara descifrarla. «Estás diciendo la verdad», murmuró. No era una pregunta, sino una constatación. Ella asintió, incapaz de mirarlo a los ojos. «No miento». El silencio se extendió entre ellos, roto solo por el crepitar del fuego. Entonces Damián se levantó y se acercó a ella. Isla se tensó, con el corazón latiendo con fuerza, pero él simplemente se detuvo frente a ella, mirándola con una expresión que ella no pudo descifrar. «Vete a la cama», dijo con voz ronca. «No te tocaré. Esta noche no. No por obligación». Levantó la vista, sobresaltada. «Pero el contrato no dice que tenga que obligarte», interrumpió con voz firme, pero sin enojo. Se giró hacia la cama, se quitó la camisa y la arrojó sobre una silla. «Duerme a la izquierda. Yo a la derecha. No te pases de la raya». Isla se puso de pie, con las piernas ligeramente temblorosas, mientras se dirigía a la cama. Apartó las sábanas y se acostó, con el cuerpo tenso por los nervios. Damián apagó la luz y la oscuridad inundó la habitación, salvo por el tenue resplandor de la chimenea. Lo oyó acomodarse en el colchón, a una distancia cómoda, con la respiración regular pero no relajada. Ella permaneció allí, con los ojos bien abiertos, esperando a que cambiara de opinión, a que hablara con dureza, a que hiciera algo. Pero no pasó nada, solo silencio, y poco a poco su respiración se hizo más lenta y profunda. Ella giró la cabeza, escudriñando las sombras. Él estaba acostado de lado, de espaldas a ella, pero su postura ya no era rígida. Estaba dormido. Isla cerró los ojos, intentando calmar la tormenta que la azotaba. Se había preparado para una noche llena de miedo, pero en cambio, Damián le había dado algo inesperado, seguridad. Mientras se quedaba dormida, un pensamiento la asaltó, que esta noche, por primera vez en años, Damián Blackwell también podría haber descansado. La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas de seda, proyectando un tenue resplandor sobre el pulido suelo de madera del dormitorio principal.
Isla despertó con el cuerpo rígido tras una noche de sueño tenso, como si temiera cruzar la línea invisible que Damián había trazado. Miró hacia el lado derecho de la cama, vacía. Las mantas estaban cuidadosamente dobladas, sin rastro de Damián, como si nunca hubiera estado allí. El reloj de la mesita de noche marcaba las 7 de la mañana, pero su ausencia hacía que la habitación se sintiera más fría que la suave luz del sol. Se incorporó, el camisón de seda se le resbaló del hombro y se lo subió instintivamente, aunque no había nadie allí para verla. La finca Blackwell estaba en silencio, solo el tenue canto de los pájaros llegaba del jardín exterior. Isla se levantó, eligiendo un sencillo vestido azul claro de su maleta, decidida a no dejar que ese lujoso lugar la consumiera. Si tuviera que vivir allí 6 meses, encontraría la manera de que se sintiera un poco como en casa. La cocina estaba al final del pasillo, un espacio moderno con encimeras de mármol y electrodomésticos relucientes que Isla nunca había visto. Abrió el refrigerador y se sorprendió al encontrarlo lleno, verduras frescas, carnes, quesos, como si alguien hubiera sabido que vendría. Probablemente Claire. Isla esbozó una leve sonrisa, agradecida por la atención, aunque viniera de alguien que simplemente seguía órdenes. Empezó a cocinar, un gesto familiar que la tranquilizó. El aroma a tostadas y huevos fritos impregnaba el aire, y preparó una tetera de té Earl Grey de una caja que había encontrado en la alacena. Mientras ponía el desayuno en la mesa, oyó pasos. Damien apareció en la puerta, ya vestido con un traje impecable, con el pelo aún húmedo de la ducha. Hizo una pausa, recorriéndola con la mirada a ella y a la mesa, con un destello de sorpresa en el rostro antes de disimularlo. «¿Qué haces?», preguntó con voz grave pero no áspera. Isla dejó el plato, intentando mantener la calma. «Desayuno. Pensé que quizás querrías algo antes de ir a trabajar». Arqueó una ceja y entró en la cocina, aunque no se sentó. «No desayuno en casa. Alguien se encarga de eso en la oficina». Isla sintió que le ardían las mejillas, pero se encogió de hombros, disimulando su incomodidad. «Entonces comeré sola». «No hay problema». Damien la miró un momento, como si sopesara algo. Luego se dio la vuelta para irse, pero antes de desaparecer por el pasillo, dijo: «No te excedas. Claire te enseñará cómo funciona esto». Su tono era monótono, pero había algo, apenas un atisbo de preocupación, que Isla no estaba segura de haber imaginado. Los días siguientes tomaron un ritmo extraño. Damien se iba antes de que ella despertara y llegaba tarde a casa, normalmente cuando ella ya estaba leyendo en el estudio o cuidando el jardín. La finca era tan grande que rara vez se cruzaban, y cuando lo hacían, él solo le hacía un gesto con la cabeza o unas palabras cortantes. Isla no forzó la conversación. No quería entrometerse ni parecer que intentaba conquistarlo. En cambio, encontró alegría en las pequeñas cosas. El jardín se convirtió en su santuario. Había estado descuidado, la maleza invadía los parterres. Pero a Isla no le importó. Arrancó la maleza, regó y plantó semillas de lavanda que había traído de Willow Creek. Cada tarde, se sentaba bajo el roble, leyendo o escribiendo en su diario, intentando aferrarse a sí misma en este mundo desconocido. También empezó a cocinar con regularidad, dejando siempre una porción en la nevera para Damien, aunque él nunca la tocaba. Una noche, mientras Isla horneaba galletas después de un largo día en el jardín, se sintió mareada. La habitación se tambaleó y, antes de que pudiera estabilizarse, se desplomó en el suelo, con el bol estrellándose a su lado. Cuando recuperó la consciencia, estaba tumbada en el sofá de la sala, con una manta encima. Damien estaba sentado frente a ella, sin chaqueta, con una expresión de preocupación, un raro sustituto de su habitual máscara de frío. «¿Qué te pasó?», preguntó con voz tensa. «Claire te encontró desmayada en la cocina». Isla se incorporó, con la cabeza aún zumbando. Yo solo estaba cansada. Pasé todo el día en el jardín y probablemente olvidé beber agua». Frunció el ceño, se levantó y se giró, no para irse, sino para tomar un vaso de la mesa. Se lo entregó. «Bebe esto y no dejes que eso vuelva a suceder. No tienes que comportarte como una criada». Ella tomó el agua, sorprendida por su preocupación. «No lo hago por obligación», dijo en voz baja. «Me gusta cuidar el jardín. Me da paz».
Damien la miró y algo en su mirada se suavizó. Tranquilo, repitió, como si la palabra le fuera desconocida. No dijo nada más, pero al salir de la habitación, se detuvo en la puerta. Habrá un médico aquí para revisarte mañana. No discutas. Isla asintió, con el corazón latiendo un poco más rápido. Cuando desapareció por el pasillo, bajó la mirada hacia el vaso que tenía en las manos, sintiendo como si una pequeña puerta se hubiera abierto entre ellos. Damien Blackwell, el hombre de la reputación congelada, se había preocupado por ella, aunque fuera un poco. Y en ese momento, Isla comprendió que no solo quería sobrevivir los próximos 6 meses. Quería comprenderlo, aunque fuera un poquito. La lluvia caía suavemente contra las ventanas. Las gotas se deslizaban por el cristal y difuminaban las luces de la ciudad. Isla estaba sentada en la sala de lectura de la mansión, con un ejemplar de Jane Eyre abierto en el regazo, pero sus ojos ya no seguían las palabras. Sus pensamientos vagaban, perdidos en los últimos días. Los breves momentos en que la mirada de Damien se posaba en ella más de lo necesario, o el timbre profundo de su voz cuando le ordenó descansar tras su desmayo. Algo se movía lentamente, como el agua erosionando la piedra. Pero no se atrevía a albergar esperanzas, no con un hombre como Damien Blackwell. Se levantó, dejó el libro sobre la mesa y salió al pasillo. La finca estaba en silencio, solo se oía el sonido de la lluvia y sus suaves pasos sobre el suelo de madera. Damien no estaba en casa. Rara vez aparecía por las noches, e Isla se había acostumbrado a su ausencia. Pero esa noche, algo la atraía, una extraña urgencia, como si la propia casa le susurrara, invitándola a explorar las partes que aún no había tocado. Se detuvo frente a una puerta al final del pasillo. Claire una vez se había referido a ella como los aposentos privados de Damien. No estaba cerrada con llave. Tras un momento de vacilación, Isla la empujó. La habitación era más pequeña de lo que esperaba, casi modesta comparada con el resto de la opulenta finca. Un escritorio de madera desgastada, una estantería llena de libros de tapa dura y un sillón de cuero cerca de la ventana. Nada allí se correspondía con el Damien que creía conocer. El hombre frío de traje elegante, pero insinuaba otra versión de él, alguien a quien no conocía. Se acercó al escritorio, rozando con los dedos un marco de fotos boca abajo. Sabía que no debía, pero la curiosidad la venció. Le dio la vuelta y encontró la foto de una joven rubia, sonriendo radiante como la luz del sol. Detrás de ella estaba Damien, más joven, con los ojos aún sin escarcha, rodeándola con un brazo. Isla sintió una punzada en el pecho, no celos, sino una repentina tristeza. Él había sido feliz, amado. ¿Que lo había convertido en el hombre que ahora conocía? Dejó el marco, sintiendo que había invadido algo sagrado. Al darse la vuelta, su mirada se posó en una pequeña caja de madera sobre el escritorio. La tapa estaba entreabierta, revelando un papel amarillento doblado. Dudó, pero su mano se movió sola, levantando la página. Aparecieron palabras escritas a mano, trazos firmes impregnados de una emoción cruda. Mi amor, no sé cómo seguir viviendo sin ti. El accidente fue culpa mía. Iba conduciendo. No miraba la carretera. Si pudiera dar mi vida por traerte de vuelta, lo haría. Lo siento, Elena. Siento habernos destruido. Isla leyó la carta con la respiración entrecortada. El papel temblaba en sus manos. Damien había perdido a un ser querido y se culpaba a sí mismo. Un accidente. Elena. Las piezas empezaron a encajar, lo que explicaba los muros de hielo que había construido alrededor de su corazón. Dobló la carta con cuidado y la guardó en la caja, pero el peso la acompañó. Al día siguiente, Isla estaba en el jardín, con la suave luz del sol filtrándose entre los árboles. Sostenía un pequeño ramo de lavanda recién cortada. Su aroma suave y reconfortante le recordaba a su madre y los días tranquilos en Willow Creek. Miró hacia la ventana de la oficina de Damien, donde sabía que estaba trabajando. Sin pensarlo mucho, entró, encontró un pequeño jarrón, metió la lavanda y lo colocó frente a la puerta. Sin nota. Sin explicación. Solo un gesto silencioso. Un consuelo sin palabras. Esa noche, cuando Damien regresó, se detuvo en la puerta de su estudio, con la mirada fija en el ramo morado. Se quedó allí un largo rato,
rozando ligeramente los pétalos con la mano. Nadie lo vio, pero la comisura de sus labios se curvó apenas. Una sonrisa débil, casi involuntaria, por primera vez en años. Sabía que era Isla. Solo ella, la mujer silenciosa que había entrado en su vida como una brisa, habría hecho esto. No dijo nada, no la buscó para agradecerle. Pero cuando recogió el jarrón y lo llevó a su oficina, lo colocó junto a la foto boca abajo de Elena. Mientras tanto, Isla yacía en la cama, mirando al techo, desgarrada por emociones contradictorias. Sabía que empezaba a preocuparse por Damien, no por el contrato ni por gratitud, sino porque veía las piezas rotas en su interior, piezas que anhelaba ayudar a los hombres, aunque fuera un poco. Pero tenía miedo de ser solo parte de una transacción, de que pasaran los 6 meses y se marchara con el corazón destrozado. Cerró los ojos y se susurró a sí misma, no te enamores de él, Isla. No lo hagas. Pero en el fondo, sabía que ya era demasiado tarde. La mañana en la finca Blackwell se sentía diferente, como si el aire se hubiera suavizado un poco después de que Isla dejara ese ramo de lavanda en la puerta de Damien. Ella no lo mencionó, y él tampoco. Pero esa mañana, cuando Isla fue a la cocina a preparar té, encontró una caja de galletas con chispas de chocolate en la encimera, junto con una pequeña nota escrita a mano. Gracias. Sonrió, rozando con los dedos la letra firme y oblicua. Su corazón dio un vuelco. Era la primera vez que él dejaba rastro de su presencia. Un pequeño gesto, pero suficiente para hacerla preguntarse si el muro que los separaba estaba empezando a resquebrajarse. El día transcurrió tranquilamente. Isla pasó tiempo en el jardín, cuidando los parterres recién florecidos. Pero al ponerse el sol en el horizonte, apareció Claire con una gran caja envuelta en plata. El señor Blackwell le ha pedido que se prepare para esta noche, dijo ella, con la voz tan serena como siempre. Es una gala benéfica. Quiere que lo acompañe. Isla parpadeó sorprendida. ¿Yo? ¿Pero por qué? Nunca había asistido a un evento con Damien, y la idea de una sala llena de desconocidos la invadió de ansiedad. Claire se encogió de hombros y dejó la caja sobre la mesa. No dijo, ábrelo. Te ayudaré a prepararlo. Dentro había un vestido blanco, sencillo pero elegante. La seda se ajustaba suavemente a su figura, con un elegante escote en V y una falda con ligero vuelo. Nada ostentoso, pero hermoso de una manera pura y discreta, como si hubiera sido elegido específicamente para ella. Isla se puso el vestido y se paró frente al espejo, sintiéndose como otra persona. Claire se peinó con un moño bajo, dejando algunos mechones sueltos, y se aplicó un maquillaje suave que resaltaba sus ojos marrones y su piel clara. Cuando Isla se miró en el espejo, ya no veía a la pueblerina de Willow Creek. Vio a una mujer, aún ella misma, pero más fuerte, más segura de sí misma. Mientras bajaba las escaleras, Damien la esperaba en el vestíbulo. Llevaba un smoking negro, elegante y refinado como siempre, pero al ver a Isla, se quedó paralizado. Su mirada recorrió su cabello hasta sus brillantes zapatos, luego se detuvo en su rostro. Su mirada gris se iluminó brevemente antes de darse la vuelta, ocultando lo que sentía. «¿Estás lista?», dijo secamente, pero su mano se detuvo un instante al abrirle la puerta del coche. La gala se celebró en el lujoso salón de un hotel, reluciente con lámparas de araña y el suave murmullo de conversaciones de élite. Isla se sintió fuera de lugar entre los deslumbrantes vestidos y la charla desconocida, pero se mantuvo erguida, esforzándose por disimularlo. Damien la presentó a varias personas, refiriéndose a ella simplemente como mi esposa. Era bajo, sin adornos, pero nunca se alejaba mucho, siempre lo suficientemente cerca como para que ella sintiera su presencia. Todo transcurrió con normalidad hasta que apareció ella, una pelirroja alta con un vestido ceñido, con una sonrisa radiante, pero con una mirada penetrante al posarse en Isla. «Damien, ha pasado demasiado tiempo», ronroneó con la voz empalagosa y venenosa, «¿y esta es tu nueva esposa? Menuda sorpresa. Pensé que tu tipo era un poco más deslumbrante». El rostro de Isla se encendió, pero no bajó la cabeza. Sonrió, con una voz tranquila pero cortante. «Creo que su tipo es alguien que no necesita palabras para demostrar su valía, pero gracias por tu preocupación». La sala se quedó en silencio por un instante, luego unas risas silenciosas recorrieron la multitud.
La pelirroja se puso rígida, su sonrisa se desvaneció antes de escabullirse. Damien miró a Isla con un destello de diversión en los ojos. Bien hecho, murmuró mientras subían a la pista de baile. Él le tendió la mano y ella la tomó, con el corazón latiendo con fuerza mientras él la arrastraba hacia un vals lento. El mundo pareció reducirse a solo ellos dos, sus ojos, su mano cálida contra su cintura. «No le tenías miedo», dijo, no como una pregunta. «No le temo a las palabras», respondió Isla, mirándolo a los ojos. «Solo le temo a lo que realmente importa». Él no respondió, pero su expresión se suavizó, como si la viera por primera vez. Cuando la música terminó, no la soltó de inmediato, y una corriente silenciosa los acompañó. De camino a casa, empezó a llover. Las gotas tamborileaban contra el parabrisas, creando un ritmo caótico. Damien conducía en silencio, con el aire denso entre ellos, como si ambos se guardaran algo que ninguno se atrevía a decir. De repente, detuvo el coche en una calle tranquila. Isla se volvió hacia él, confundida. ¿Qué? No terminó. Damien se inclinó, le levantó la barbilla con la mano y la besó. Su primer beso, intenso, cálido, impregnado de lluvia y del aroma de su colonia. Se quedó paralizada un instante, luego cerró los ojos y se dejó llevar. Afuera, la tormenta rugía, pero en ese instante, solo estaban él y ella. Cuando él se apartó, ambos se quedaron sin aliento. Damien la miró fijamente, con los ojos llenos de conflicto, como si acabara de cruzar una línea que no podía desviar. «Lo siento», murmuró con voz ronca. «No fue mi intención». Isla le rozó los labios, aún sintiendo la calidez de los suyos. «No te disculpes», dijo con voz temblorosa pero firme. «No lo hagas si no es real». No respondió. Arrancó el motor y siguió conduciendo, pero su mano apretaba el volante con fuerza, como si luchara contra algo en su interior. Isla se giró hacia la ventana, con el corazón hecho un caos. Ese beso lo cambió todo. Ya no era la chica que solo intentaba sobrevivir a un contrato. Lo deseaba a él, no a Damien Blackwell, el frío multimillonario, sino al hombre que temblaba al besarla bajo la lluvia. La suave luz de la mañana se filtraba por las ventanas del comedor, iluminando las gotas de rocío que se aferraban a los parterres de la banda del exterior. Isla estaba sentada a la mesa, con las manos en torno a una taza de té humeante, pero el calor no aliviaba el frío que se instalaba en su pecho. El beso bajo la lluvia de la noche anterior aún la atormentaba, intenso, inesperado, como una chispa que se enciende en medio de una tormenta. Pero ahora, con la claridad del día, no podía dejar de preguntarse por qué la había besado Damien. ¿Fue un impulso? ¿Un gesto de obligación, como esposo solo de nombre? ¿O era algo real? Oyó sus pasos familiares acercándose por el pasillo. Damien entró, ágil como siempre con su traje negro, pero algo era diferente, una sutil delicadeza en sus movimientos, como si el hielo a su alrededor se derritiera lentamente. Se detuvo al verla, recorriendo su rostro con la mirada antes de saludarla con un «buenos días», respondió Isla, intentando mantener un tono sereno a pesar del fuerte latido de su pecho. Le acercó el plato de tostadas, una costumbre que había adquirido durante las últimas semanas. «Preparé más. ¿Quieres un poco?» Damien miró el plato y una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios, suave, pero suficiente para reconfortarla un poco. Se sentó, tomó una rebanada y comió en silencio. El espacio entre ellos ya no era tan denso como antes, pero aún rebosaba de preguntas no formuladas. Isla quería preguntar sobre el beso, quería saber qué significaba. Pero tenía miedo, miedo de que lo considerara un error, miedo de estar engañándose a sí misma. En los días siguientes, Damien empezó a cambiar. Se quedaba en casa más a menudo, a veces regresaba antes del atardecer, e incluso se sentaba con ella en la sala de lectura, trabajando tranquilamente en su portátil mientras ella leía. Empezó a hacerle preguntas sobre sus libros favoritos, sobre el jardín, sobre su infancia en Willow Creek. Preguntas pequeñas, pero cada una de ellas iba minando la barrera que los separaba. Incluso trajo a casa una maceta de rosas blancas de un viaje de negocios y la puso en la mesa del comedor con un simple, pensé que podría gustarte esto. Isla sonrió, pero le dolía el corazón. Él se comportaba como un esposo,
Pero, ¿era realmente uno o solo finge para mantener su contrato cómodo durante los próximos 4 meses? Una noche, mientras Isla regaba el jardín, Damien apareció con 2 copas de vino tinto. «Descansa un rato», le dijo, ofreciéndole una copa. Se sentaron en el banco de madera bajo el roble, la luz de la luna proyectaba plata sobre sus rasgos afilados, que ahora parecían más suaves. «¿Alguna vez pensaste en irte de Willow Creek?», preguntó en voz baja, con la vista fija en el vino. Isla tomó un sorbo, pensativa. «¿Lo hice?» De pequeña, soñaba con ver el mundo y leer todos los libros de todas las bibliotecas. Pero tras el fallecimiento de mi madre, lo único que quería era aferrarme a lo que quedaba de ella. Ella lo miró con curiosidad. ¿Y tú? ¿Alguna vez quisiste alejarte de todo esto? Señaló hacia la finca. Damien soltó una risita silenciosa, un sonido raro y precioso. Lo he hecho, pero no sabría dónde ir ni quién soy sin el negocio, sin... Su voz se fue apagando, su mirada se oscureció, sin todo lo que había construido para olvidar. Isla sabía que hablaba de Elena, del accidente, aunque no dijera su nombre. Quiso tomarle la mano, decirle que comprendía el dolor que nunca se va, pero no lo hizo. En cambio, dijo en voz baja, a veces olvidar no es la única solución. Quizás empezar de nuevo sea otra. La miró con ojos profundos y escrutadores, como si intentara encontrar la verdad en sus palabras. Me haces querer creerlo, murmuró, y en ese instante, Isla sintió que el corazón le daba un vuelco, pero entonces él se puso de pie, rompiendo el instante. Es tarde. Deberías descansar. Ella asintió, pero no le era fácil conciliar el sueño. Solo quedaban 2 meses de contrato. En 2 meses, se iría, y Damien volvería a su vida, una vida sin ella. El pensamiento la hirió más de lo esperado. Se dio cuenta de que lo amaba, no por su riqueza ni su poder, sino por los raros y silenciosos destellos que le permitía ver. La preocupación en sus ojos cuando se desmayó, el beso bajo la lluvia, la forma en que sus dedos rozaban el borde de una copa de vino cuando estaba absorto en sus pensamientos. ¿Pero qué había de él? ¿La amaba o solo se hacía el buen marido para que las cosas no tuvieran problemas? A la mañana siguiente, Isla encontró una cajita en la mesa del comedor. Dentro había un collar de plata con un colgante en forma de lavanda. No había ninguna nota, pero sabía que era de Damien. Se lo puso, sintiendo la presión del metal frío contra su piel, pero su alegría se mezclaba con el dolor. ¿Era un regalo del corazón o un accesorio de su farsa? Se miró en el espejo con los ojos brillantes. No puedes seguir haciendo esto, Isla, susurró. Necesitas la verdad. Esa noche, esperó en la sala el regreso de Damien. Sus dedos se apretaron alrededor del colgante. Damien, dijo ella al entrar, con voz temblorosa pero firme. Necesito saberlo. ¿Todo lo que has estado haciendo, los regalos, los momentos, son reales o solo forman parte del contrato? La miró con ojos contradictorios. Isla, ¿yo? Se detuvo, apretando el puño. No soy bueno hablando de sentimientos, pero tú. Me haces sentir cosas que creía muertas hace mucho tiempo. Sus palabras la impactaron como un rayo, brillantes y dolorosas. No había dicho que la amaba. No había negado el contrato. Isla esbozó una sonrisa triste, con lágrimas deslizándose por sus mejillas. Lo entiendo, dijo ella, dándose la vuelta antes de que él pudiera verla quebrarse. En el fondo, sabía que no podía quedarse, no porque lo odiara, sino porque lo amaba demasiado como para permanecer en las sombras de Cassie. La tenue luz de la tarde se filtraba por la ventana de la sala de lectura, donde Isla a menudo buscaba consuelo en las páginas de un libro. Pero hoy, Jane Eyre yacía intacta en su regazo, con la mirada perdida entre la angustia y la determinación. El beso bajo la lluvia aún la atormentaba, un recuerdo dulce y cruel a la vez. Había despertado algo profundo en su interior, pero también le hizo comprender que se tambaleaba al borde de un amor sin futuro. Solo quedaban 2 meses para que terminara el contrato matrimonial, y no podía dejarse llevar más lejos, no cuando Damien nunca le había dejado claro sus sentimientos. Isla había tomado su decisión. No se iría, todavía no. Eso sería irresponsable con su padre, con la promesa que hizo en el contrato. Se quedaría y completaría los 6 meses según lo acordado, pero cerraría su corazón.
Se acabaron las conversaciones a la luz de la luna, se acabaron las sonrisas ante los gestos silenciosos de Damien. Se convertiría en la esposa solo de nombre, una presencia silenciosa, distante y reservada, ya no dominada por las emociones. Pero Damien no se lo puso fácil. Desde la noche de la gala, había cambiado notablemente. Se quedaba más tiempo en casa, llevándole pequeños regalos, un libro raro que ella había mencionado una vez, una nueva planta de lavanda para su jardín. Se sentó a la mesa con ella, preguntándole cómo le había ido el día con una dulzura que ella nunca antes había visto en él. Un día, cuando ella dejó caer accidentalmente una cuchara en la cocina, él se arrodilló para recogerla y le tomó la mano con delicadeza. ¿Estás bien, Isla?, preguntó en voz baja y sincera. Ella apartó la mano, con el corazón dolorido. Estoy bien, respondió con voz ronca, dándose la vuelta antes de que él pudiera ver las lágrimas brillar en sus ojos. Cada gesto amable se sentía como una cuchilla, algo que la hacía doler por él y le recordaba que todo podía ser temporal. Él podía tratarla como una verdadera esposa, pero aún no le había dicho que la amaba, y le aterraba que, al terminar el contrato, no fuera más que un recuerdo borroso en su vida. Isla empezó a aislarse. Evitaba la mirada de Damien, le respondía brevemente cuando hablaba y pasaba la mayor parte del tiempo en el jardín o en la sala de lectura, cualquier lugar donde pudiera escapar de su presencia. Pero ni siquiera allí podía escapar de él por completo. Una tarde, mientras regaba las flores, Damien apareció con un abrigo de lana en la mano. «Tiene frío», dijo en voz baja, poniéndoselo sobre los hombros. «Deberías abrigarte». Ella se quedó paralizada, tentada de restarle importancia, pero no lo hizo. «Gracias», susurró ella con voz entrecortada. Él se quedó allí observándola, con los ojos llenos de preguntas. «Isla», dijo en voz baja pero firme. «¿Qué pasa? Ya no eres la misma. Si hice algo mal, dímelo». Volteó la cara y respiró hondo para contener las lágrimas. «Estoy cansada», mintió suavemente, pero me dolió. «Necesito descansar». Pasó junto a él y regresó a la casa, dejándolo solo en el jardín, con los ojos llenos de impotencia. Las últimas semanas del contrato transcurrieron en una bruma de silenciosa tensión. Cuanto más intentaba Damien acercarse a ella, más se distanciaba Isla. Le dejaba notitas en el desayuno, le preparaba la comida cuando dormía tarde e incluso se ofreció a llevarla a visitar una biblioteca histórica de la ciudad. Pero cada vez que ella se negaba, con la excusa de estar ocupada o enferma. Vio la decepción en sus ojos, el dolor que ya no intentaba ocultar, pero no podía arriesgar su corazón otra vez. Se dijo a sí misma que era lo mejor para ambos. Llegó el último día del contrato e Isla estaba lista. No tenía mucho que empacar, solo su vieja maleta, algo de ropa, algunos libros y una foto de su madre. Se quedó en el dormitorio, contemplando el espacio que una vez albergó sus esperanzas, sus sueños, y ahora solo tristeza. En la mesita de noche, colocó el collar de plata con un colgante de lavanda, junto con una breve nota. «Gracias por todo. Te deseo felicidad. Isla». Cuando Damien llegó a casa esa noche, encontró la habitación vacía. La carta y el collar estaban sobre la mesa, en silencio, como una despedida. Leyó la nota, apretando la mano alrededor de ella. Por primera vez en años, sintió un vacío en su interior, uno que no podía llenar. La había dejado ir, no porque no la amara, sino porque no había tenido el coraje de decir que la amaba. Apretó el collar con fuerza, con el pecho pesado. Isla había desaparecido de su vida, y esta vez, sabía que no podía dejar que se fuera para siempre. ¿Sigues la historia? Deja tu opinión en los comentarios. Tus comentarios nos motivan a crear mejores historias. No olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias. Una fuerte nevada cubrió el pequeño pueblo de Willow Creek, tiñendo de blanco sus estrechas calles y modestos tejados. Isla había regresado a la casa de su infancia, donde el aroma a madera vieja y el crepitar de la chimenea aún evocaban tiempos más sencillos. Pero ya no era la niña ingenua de antaño. Cargaba con el corazón roto, y aunque intentaba ocultarlo, el dolor se filtraba en su mirada vacía. Había dejado su trabajo en la biblioteca, incapaz de soportar las miradas curiosas y las preguntas susurradas. Ahora trabajaba a tiempo parcial en una pequeña librería, escondida entre estanterías de ficción, intentando olvidar a Damien.
Pero cada noche, cuando la luz de la luna se filtraba por su ventana, su imagen regresaba. Su extraña sonrisa, la preocupación en sus ojos cuando ella se desmayó, el beso que compartieron bajo la lluvia. Se dijo a sí misma que irse había sido la decisión correcta, que había protegido su corazón. Pero si eso era cierto, ¿por qué sentía que había perdido una parte de sí misma? En la finca Blackwell, Damien vivía como un fantasma. El dormitorio que una vez compartieron ahora estaba frío y vacío. El collar de plata con el colgante de lavanda yacía junto a su breve nota: gracias por todo. Te deseo felicidad. Isla, había leído esa nota cientos de veces, cada palabra era como una puñalada en el pecho. Recordó la mirada de Isla aquella noche en que le preguntó sobre su relación. Esos ojos marrones llenos de esperanza y dolor, esperando una verdad que él temía decir. Su cobardía la había alejado. Ahora solo le quedaba el arrepentimiento. En los primeros días tras la partida de Isla, Damien intentó volver a su antigua rutina. Se sumergió en el trabajo, asistiendo a reuniones de sol a sol, firmando contratos, dando órdenes, como si estar ocupado pudiera llenar el vacío. Por breves instantes, logró convencerse de que la vida volvería a la normalidad, de que podría existir como antes de que Isla entrara en su mundo, sin emociones, imperturbable. Pero cada noche, al regresar a la mansión vacía, la realidad lo golpeaba con más fuerza. Ni el aroma a galletas llegaba de la cocina, ni los suaves pasos en el jardín, ni la suave voz que resonaba en la sala de lectura. Había recaído en el dolor, solo que esta vez era peor que perder a Elena. Porque ahora no era el destino quien le arrebataba a alguien, era él. A menudo se sentaba en su estudio, agarrando el collar en la palma de la mano, con los ojos cerrados, intentando revivir cada segundo con Isla. Recordaba su sonrisa mientras cuidaba el jardín, la fiereza de su voz al plantarle cara a la pelirroja en la gala, la calidez de su beso bajo la lluvia. Esos recuerdos lo nutrían y lo destruían a la vez, alimentando la esperanza y luego destrozándolo de nuevo. La idea de que ella siguiera adelante, de vivir sin él, lo destrozaba. Una noche, cuando nevó a cántaros, Damien no pudo más. Abrió la caja fuerte, sacó el contrato matrimonial, el documento frío y vinculante que una vez la unió a él, y contempló la tinta que una vez le importó. Entonces, sin dudarlo, lo hizo trizas. Pedazo a pedazo, cayó al suelo, como fragmentos del miedo que lo había enjaulado durante tanto tiempo. El contrato ya no importaba, solo Isla importaba. Condujo por caminos nevados, con el corazón latiendo con fuerza como la primera vez que la vio. Para cuando llegó a Willow Creek, ya era tarde, la nevada era incesante, pero no le importó. Aparcó frente a su pequeña casa, la luz dorada de una ventana titilaba como un frágil hilo de esperanza. Salió, con la nieve pegada a su abrigo, y se quedó en la puerta, respirando hondo. Esta vez, no dejaría que el miedo ni el pasado se interpusieran en su camino. Llamó. El sonido resonó en la noche silenciosa. No hubo respuesta. Volvió a llamar, más fuerte, con la voz ronca. Isla, soy yo. Por favor. Abre la puerta. Dentro, Isla estaba sentada junto a la chimenea. Su libro se le resbaló del regazo al oírlo. Su corazón se aceleró, el miedo y la esperanza chocaron en su interior. Quería correr hacia él. Quería verlo. Pero el dolor de las últimas semanas la paralizaba. ¿Por qué estaba allí? ¿Para hacerle daño otra vez? Se levantó lentamente, caminó hacia la puerta, con la mano temblorosa en el pomo. La abrió y sus miradas se cruzaron. Damien estaba de pie en la nieve, con el pelo y los hombros cubiertos de blanco, su aliento visible en el aire gélido. La miró como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. Sin decir palabra, dio un paso adelante y sacó algo del bolsillo de su abrigo, trozos de papel, los restos destrozados de su contrato. No necesito esto, susurró con la voz entrecortada. Solo te necesito. Isla parpadeó, con lágrimas en los ojos. Pero antes de que pudiera decir nada, Damien le tomó la barbilla y la besó. El beso fue feroz, desesperado, lleno del frío de la nieve y de su calor. Ella se quedó paralizada un instante, luego cerró los ojos, se fundió con él, aferrándose a su abrigo como si temiera que desapareciera. El beso expresó todo lo que él no podía expresar, el dolor, el amor, el arrepentimiento. Entraron y la puerta se cerró tras ellos.
Bajo el suave resplandor del fuego, sus cuerpos se encontraron. Damien le quitó el abrigo con suavidad, con las manos temblorosas pero seguras, como si memorizara cada segundo. Isla respondió con la misma moneda, rompiendo por fin todas las barreras. Se pertenecían el uno al otro, no por un contrato ni por obligación, sino porque así lo habían elegido sus corazones. Esa noche se unieron, no unidos por el papel, sino por la verdad. Cuando la luz de la mañana se filtraba por las ventanas, Isla yacía en los brazos de Damien, con la cabeza sobre su pecho, escuchando los latidos de su corazón. Una pregunta que había ocultado durante tanto tiempo emergió a la superficie. Lo miró con una mirada suave pero firme. Damien, susurró, ¿por qué me elegiste? De entre todas las mujeres, ¿por qué alguien como yo? No soy especial. Se quedó callado un momento, con las manos quietas en su cabello. Miró al techo, buscando las palabras adecuadas, palabras que había retenido demasiado tiempo. Entonces exhaló, con la voz baja y áspera. Cuando oí hablar de ti por primera vez por el abogado de tu padre, solo pretendía ayudar a alguien endeudado. Pero entonces te vi, una foto en el expediente, de pie afuera de la biblioteca, sonriéndole a un niño. No sabías que te estaba mirando, pero esa sonrisa me recordó los días en que aún creía en algo bueno. Se giró hacia ella, con ojos oscuros y sinceros. He vivido en la oscuridad desde Helena, Isla. No pensé que podría volver a sentir. Pero tú eras ligera, y tenía demasiado miedo de tocarla, miedo de apagarla. Me casé contigo no por el contrato, sino porque te quería cerca, aunque no pudiera admitirlo. Fui una cobarde y te lastimé por eso. Isla parpadeó, las lágrimas brillaban, pero sonrió a través de ellas. Ya no me lastimas, dijo, poniéndole la mano en la mejilla. No si de verdad estás aquí, conmigo. Damien la besó en la frente, abrazándola con más fuerza. Estoy aquí, Isla, para siempre. Le cepilló el pelo con suavidad, con la voz grave y llena de emoción. Te quiero, Isla. Fui un tonto al no decírtelo antes, pero pasaré el resto de mi vida demostrándolo. Isla sonrió, con lágrimas rodando por sus mejillas. Pero esta vez, eran lágrimas de alegría. Yo también te amo, susurró, colocando la mano sobre su corazón, sintiendo cómo latía con firmeza bajo su palma. Afuera, seguía nevando. Pero dentro de aquella casita, el invierno había dado paso a algo nuevo, la primavera. Un año después, la luz primaveral bañaba el pueblo de Willow Creek, proyectando un suave tono lavanda sobre los parterres recién florecidos. Isla estaba frente al espejo en la pequeña casa de su padre, luciendo un sencillo vestido blanco de flores con delicado encaje en el cuello. No había lámparas de araña ni arcos de rosas blancas como en la primera boda. Solo ella, con un vestido que ella misma eligió, sosteniendo un ramo de flores silvestres que había recogido esa mañana del jardín. Sonrió a su reflejo, no era la chica asustada de hacía un año, sino una mujer que sabía lo que quería y a quién quería estar. Hoy, ella y Damien se casarían de nuevo, pero esta vez, de verdad, sin contrato, sin transacción, solo amor. Un amor forjado a partir de heridas sanadas, silencios compartidos y los miles de pequeños momentos que habían unido sus vidas. Sus dedos rozaron el collar de plata con el colgante de lavanda. El regalo de Damien regresó y se lo devolvió la noche que estuvo en la nieve. Se había convertido en un símbolo de su viaje, de la distancia a la cercanía, del dolor a la felicidad. La pequeña capilla al final del pueblo había sido decorada con sencillez con cintas blancas y flores silvestres en cada banco. Los habitantes de Willow Creek, antes curiosos por el misterioso matrimonio de Isla, ahora la recibían con cálidas sonrisas, como si le dieran la bienvenida. Su padre estaba allí, con los ojos llenos de culpa, pero también de alegría. Le tomó la mano antes de acompañarla al altar, susurrándole, «Te mereces esta felicidad, Isla. Perdón por haberte empujado al límite». Ella le apretó la mano suavemente, sonriendo. «Te perdono y te doy las gracias, porque si no fuera por ese contrato, no lo habría conocido». Cuando se abrieron las puertas de la capilla, Isla entró y sus ojos se encontraron con los de Damien de inmediato. Estaba de pie al final del pasillo, vestido no con el severo smoking negro de antes, sino con un traje gris claro. Llevaba el pelo ligeramente despeinado, como si se lo hubiera pasado los dedos demasiadas veces por nerviosismo. Pero al verla, sus ojos grises se iluminaron, como si ella fuera la única luz en su mundo.
Él sonrió, una sonrisa sincera, sin reservas, sin disimulo, e Isla sintió que su corazón se desbordaba. La ceremonia fue sencilla, pero llena de calidez. Intercambiaron votos, no preestablecidos ni ensayados, sino pronunciados con el corazón. Isla, dijo Damien con voz profunda y temblorosa de emoción, me diste una razón para volver a vivir, para volver a amar. Prometo pasar mi vida amándote y protegiéndote, no por obligación, sino porque lo eres todo para mí. Con lágrimas en los ojos de Isla, respondió, Damien, me demostraste que el amor puede sanar hasta las heridas más profundas. Prometo estar a tu lado, pase lo que pase en la vida, porque eres mi hogar. Cuando intercambiaron anillos, sencillas alianzas de plata con diminutas flores de lavanda grabadas, la multitud aplaudió. Damien se inclinó y la besó, un beso suave pero profundo, una silenciosa declaración de que esta vez eran verdadera y eternamente el uno para el otro. Isla lo abrazó por el cuello, sintiendo su calor, sabiendo que estaba justo donde debía estar. Tras la ceremonia, se celebró una pequeña recepción al aire libre en el jardín, detrás de la capilla. Mesas de madera con manteles blancos, faroles colgados entre los árboles y el suave zumbido de los violines crearon una atmósfera de magia rústica. Damien nunca se alejaba mucho de Isla, siempre cogiéndole la mano o apoyando la palma en su espalda, como si temiera que volviera a desaparecer. Se reía más, hablaba con la gente de Willow Creek, incluso jugaba con los niños que corrían por el jardín. Isla lo observaba con el corazón lleno de alegría. El hombre frío y reservado que una vez la aterrorizó era ahora el hombre que amaba, el que le había abierto su corazón. Entonces llegó la sorpresa. Damien se puso de pie con un micrófono y anunció que había invertido en Willow Creek, una nueva biblioteca, una escuela modernizada y un centro comunitario. Este es mi regalo al lugar que crió a la mujer que amo, dijo, volviéndose hacia Isla con una mirada cálida. La multitud estalló en aplausos. Isla lo abrazó con lágrimas de alegría. No tenías que hacerlo, susurró ella. Yo quería, respondió él, besándola en la frente, porque te lo mereces y porque quiero construir un futuro contigo, aquí o donde tu corazón te lleve. Al caer la noche, permanecieron bajo la luz de la luna, tomados de la mano, viendo a amigos y familiares bailar alrededor de la hoguera. Isla apoyó la cabeza en el hombro de Damien, escuchando los latidos de su corazón. Una vez pensé que nunca encontraría el amor, susurró, pero tú lo cambiaste. Damien la sujetó con más fuerza, en voz baja pero llena de emoción. Y me salvaste, Isla. Eres la primera mujer a la que he amado de verdad, y la única que quiero a mi lado el resto de mi vida. Se quedaron allí, bajo la luna, riendo, sabiendo que su camino, de un contrato frío a un amor sanador, los había llevado exactamente a donde debían estar. La nieve del invierno pasado ya se había derretido hacía tiempo y, para Isla y Damien, la primavera finalmente había llegado, para siempre.